Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios una vez más. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Allí es donde estamos en nuestra serie de mensajes. Jesús, el pan de vida. El pan de vida que descendió del cielo. Ese es el título del mensaje de hoy. Jesús, el pan de vida. Es el alimento que debemos desear. Aunque estamos viviendo una situación tan difícil en nuestro país, en nuestra nación. Aunque tanta gente es capaz de hacer cualquier cosa para obtener los alimentos. Realmente deberíamos esforzarnos más por tener a Cristo en nuestras vidas. Debemos esforzarnos aún más por aprender las verdades de Cristo y acerca de Él. Nuestro mayor esfuerzo debería ir enfocado en aplicar los principios que Cristo nos ha dado a nuestras vidas. Nuestro mayor esfuerzo debe ir dirigido en compartir con otras personas las verdades que de Cristo hemos aprendido y de llamar a otras personas al arrepentimiento. Los principios que Jesús ha enseñado en el capítulo 6 de Juan son claros, son contundentes y son radicales también. Las personas desean suplir sus necesidades materiales y físicas, pero ese alimento que las personas pueden encontrar para suplir sus necesidades solo lo pueden hacer de manera pasajera, de manera efímera. Solo la palabra de Dios es el verdadero alimento. Solo la palabra de Dios puede traer vida eterna a quien la recibe en fe y arrepentimiento. Solo la Biblia es necesaria para el ser humano. Hemos revisado los versículos del 1 al versículo 50 del capítulo 6. Vamos a leer hoy los versículos 51 al 59. Juan capítulo 6, versículo 51 hasta el 59. El Señor Jesús inicia diciendo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu verdad absoluta. Tu palabra que es alimento para nuestras almas. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Sensibilice nuestro corazón a tu verdad. Seamos transformados por esa verdad y vivamos para esa verdad y por esa verdad. Y seamos así de bendición para todas las familias de la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, no es un secreto que vivimos en un mundo con hambre espiritual. Aunque muchas personas no lo aceptan, eso es verdad. Vivimos en un mundo que está desesperado por encontrar significado, por encontrar propósito y por encontrar esperanza en la vida. El movimiento del ateísmo le ha robado a la vida todo su significado, le ha robado a la vida toda su esperanza. Si Dios no existe, o mejor dicho, sin Dios la vida no tiene propósito. Sin Dios el hombre no tiene dirección, no hay una directriz segura que él pueda seguir. Su vida no tiene propósito, su vida no tiene significado. Ahora escuche, desde el principio Dios creó a los seres humanos con un propósito claro. Vivir para la gloria de Dios. Esa es la razón por la que fuiste creado. Y cuando vivimos lejos de ese propósito, entonces nuestra vida pierde toda esperanza. Nuestra vida pierde todo valor, pierde toda realización. ¿Me oye? Por eso hay tanta gente desesperada, por eso hay tanta gente con problemas de autoestima, desanimada y deprimida.
porque se encuentran lejos de Dios. Cuando nosotros cumplimos con esa meta en nuestras vidas, entonces sentimos significado y sentimos propósito, porque lo que somos, lo somos con el propósito de servirle a Dios. Cuando el hombre rechazó a Dios, quedó con un vacío doloroso en lo profundo de su alma. Un vacío que ha tratado de llenar con cualquier otra cosa en esta vida, con un dinero, con buen trabajo, con estudios, con preparación, con bienes materiales. Sin embargo, todos esos esfuerzos por llenar ese vacío se frustran, porque sigue sintiéndose sin significado. Una de las personas muy famosas en Hollywood, Woody Allen, no sé si usted ha leído sobre él, es alguien que realmente es muy destacado y muy respetado en el cine. Él mismo recientemente admitió no tener significado ni propósito en su vida, sentir una gran desesperanza y un gran vacío dentro de sí. Reconoció que el ateísmo que ha vivido durante toda su vida lo ha llevado a una vida sin esperanza alguna. Ese vacío que hay en el corazón del hombre no se puede llenar ni siquiera llamando la atención de las personas que están a tu alrededor. Hay gente que es así, tratan de hacer cualquier cosa para que mucha gente a su alrededor ponga su mirada en ellos y centre su mirada en ellos. Tú no necesitas a todas las personas del mundo mirándote, tú necesitas a Dios. Existe un gran apologista evangélico muy reconocido, quizás usted ha oído hablar de él, su nombre es William Lane Craig. Él en una oportunidad dijo, y cito: el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Desde la Ilustración, cuando el hombre se quitó los grillos de la religión, ha estado intentando responder estas preguntas sin referencia a Dios. Pero las respuestas que llegaban no eran estimulantes, sino oscuras y terribles. Se le dice, usted es un producto accidental de la naturaleza, un resultado de la materia más tiempo más azar. Su existencia no tiene razón de ser. Muerte es todo lo que usted enfrenta. En otro escrito que él hizo, dijo lo siguiente, y cito: el hombre moderno pensaba que cuando se librara de Dios, se habría liberado de todo lo que lo reprimía y lo sofocaba. En lugar de ello, descubrió que al matar a Dios, también se había matado a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda, dice él. La humanidad separada de Dios es una raza condenada en un universo moribundo, y al final no hace diferencia si la raza humana existió, porque al fin y al cabo dejará de existir igualmente. Así la humanidad no es más importante que un enjambre de mosquitos o un corral de cerdos, porque todos tienen el mismo final. El mismo proceso cósmico que al principio los tosió, se los volverá a tragar a fin de cuentas. No hay significado en la vida si Dios no existe. El hombre que vive sin servirle a Dios vive desesperanzado, con un vacío en el corazón. No importa cuántos esfuerzos haga por llenar ese vacío, si no rinde su vida a Dios para servirle y vivir para su gloria, jamás podrá llenarlo. La falta de esperanza en la vida sin Dios, ahora bien, eso no es un descubrimiento reciente. La falta de esperanza en la vida sin Dios no es algo que se está discutiendo ahora en las salas académicas, es algo muy antiguo. En el siglo IV, Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, él dijo lo siguiente, y cito: nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansan en ti. Eso es verdad. No puedes experimentar verdadera paz, no puedes experimentar verdadera felicidad o seguridad en tu vida a menos que tu corazón descanse en Dios. Y la única forma de que eso pueda ocurrir es que te arrepientas de tus pecados y creas realmente en el Señor, y que tu vida pueda dar el fruto de la salvación auténtica. Salomón también habló sobre eso en el libro de Eclesiastés. A pesar de ser el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, con el corazón entendido, Dios le había dado esa capacidad. Él comenzó a tratar de llevar una vida lejos de Dios. La palabra vanidad, que se repite tantas veces en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. La
Nueva Versión Internacional lo traduce, vanidad, esa palabra es traducida en esa versión como absurdo. Lo que Salomón intenta decir es que todo aquello que ocurra debajo del sol, es decir, sin Dios, todo el esfuerzo del hombre, todas sus metas, todos sus objetivos, todos los proyectos que pueda tener, todos los logros que el hombre pueda alcanzar debajo del sol, si Dios no es el propósito último de todo eso, si Dios no es el fundamento de todo lo que el hombre está haciendo, todo es absurdo. No tiene significado, no tiene valor, es absurdo, dice Salomón. Él concluye su libro diciendo que el todo del hombre es el temor a Dios. Ciertamente, lo que necesitamos es tener temor de Dios. Temor no es un miedo profundo, terrorífico acerca de Dios, no. Temor en el sentido bíblico se define como una conciencia permanente de que Dios nos ve en todas las cosas que pensamos, hacemos o decimos. Todo lo que pensamos o hacemos o decimos ocurre delante del trono de Dios todos los días de nuestra vida. Por tanto, en todo lo que pienso, hago y digo, procuro honrarlo siempre. No importa si me están viendo o no me ven, vivo para la gloria de Dios todo el tiempo. Ese es el todo del hombre. Salomón concluye al final de Eclesiastés que los esfuerzos del hombre deben ir enfocados en glorificar a Dios. Todas sus metas, todo su propósito, todo su esfuerzo, todo aquello que lo apasiona, el fundamento de eso debe ser Dios. Nada tiene más significado. Todo se lo ha de tragar esta vida y quedará en el olvido y se volverá en nada. Pero en Dios las cosas tienen propósitos eternos. A este mundo desesperado, a este mundo con hambre de significado, a este mundo sin esperanza alguna y vacío totalmente, llegó el pan de vida de Dios que descendió del cielo. Llegó Jesús para darle significado y propósito real a la vida del hombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el valor real para el ser humano. Si vamos a amar con todo el corazón, al primero que debemos amar de manera apasionada es a Jesús. Debemos procurar cada día en nuestra vida conocer a Jesús y aplicar a nuestra vida sus enseñanzas, pero enseñar de Jesús a otras personas. A medida que enfrentamos tantas circunstancias difíciles, tantos problemas, sean grandes o pequeños, debemos procurar ser como Jesús es. En el versículo 51, el principio que aprendemos es el siguiente: Jesús es la solución al verdadero problema del hombre. ¿Me oye? Jesús es la solución al verdadero problema del hombre. El versículo 51, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso fue una declaración abierta acerca de quién es Jesús. Por quinta vez en este discurso, Jesús afirmó ser el pan vivo que descendió del cielo. Luego añadió una promesa muy importante en ese versículo. Dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. La vida eterna está en Cristo, el perdón de los pecados está en Cristo, la salvación de la condenación está en Jesucristo. Aquí, al igual que en los versículos 35 y 40 de este mismo capítulo 6, se está considerando la responsabilidad humana de creer en Cristo. La soberanía de Dios también es enseñada en este capítulo. Los versículos 37, 39, 44 y 65 nos habla de la soberanía de Dios en la salvación. Dios eligió desde el pasado eterno a las personas que Él quiso que se salvaran. Todos aquellos que se van a salvar, se salvarán porque esa fue la voluntad de Dios. Fueron las personas que Dios mismo eligió. Pero ese capítulo también nos enseña que el hombre es responsable de arrepentirse y de poner su fe en el Señor Jesús. Cristo usó siempre la rutina diaria y simple de comer para comunicar su verdad espiritual profunda. Había que comer ese pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, dijo Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo.
Esta analogía sugiere 5 paralelos que lamentablemente la multitud, a causa de su ceguera espiritual, no pudo entender. El primer paralelo es que tal como la comida es inútil a menos que se coma, la verdad espiritual tampoco hace bien a algunos si no se interioriza. Usted se imagina llegar a casa y usted decir, bueno, tengo mucha hambre, y le diga su mamá o su esposa que está allí, bueno, allí en la vitrina hice un almuerzo bien delicioso para que se te quite el hambre, pero nunca lo tocas o lo comes. ¿Cómo vas a satisfacer las ganas de comer si no comes? Necesitamos comer para que nuestro cuerpo se alimente. Esa es la primera verdad que está enseñando el Señor Jesús aquí. Jesucristo tiene que ser comido, es decir, necesitamos recibir, apropiarnos de ese pan de vida, apropiarnos de la verdad acerca de Cristo, arrepentirnos del pecado y creer que Jesús es el Señor y creer que Él es el Salvador y servirle a Él y obedecerlo, confiar plenamente en Él. Eso es comer a Cristo. En Hebreos capítulo 4, en el versículo número 2, allí el autor de Hebreos dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese, aquí el meollo del asunto no está en solo escuchar la palabra de Dios. Es necesario escuchar la palabra de Dios, pero es necesario que el escuchar vaya acompañado de fe. Aquí todos estamos en el templo y estamos escuchando lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 6. No obstante, solo aquellos que creen en la palabra, solo ellos van a recibir el alimento y su alma se va a alimentar y saldrán de este lugar para aplicar a su vida los principios que la palabra de Dios establece. Solo ellos van a crecer, solo ellos van a madurar espiritualmente. Pero muchos se sientan y aunque escuchan domingo tras domingo la palabra, están escuchando todo el tiempo la palabra de Dios, la reciben, la aprenden intelectualmente, aprenden las verdades acerca de Cristo, pero no hay ningún cambio en su vida, no hay ninguna transformación, entonces no hay sentido alguno en eso. Es necesario que cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso cause una transformación en tu vida. Cuando tú llegas con hambre a tu casa y te sientas a la mesa y comienzas a comer, las ganas de comer se van porque te llenas, tu cuerpo se alimenta, tu alma debe alimentarse cuando tú escuchas la palabra de Dios. Tu alma debe fortalecerse, debe crecer. Todo aquello que no se parece a Dios tiene que irse quitando y todo aquello que crece debe tomar la forma de Jesucristo mismo, de su carácter. No existe posición neutral. En Lucas capítulo 11, versículo 23, el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O crecemos en la palabra de Dios y nos apropiamos de esa verdad para vivirla, interiorizarla y aplicarla para la gloria de Dios, o nos comportamos como gente carnal e incrédula. Y cuidado si no lo somos. De hecho, para aquellos que tienen más conocimiento de la palabra de Dios, el juicio de Dios para ellos será más severo si no lo practican. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48, allí dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mientras mayor conocimiento tienes de la palabra de Dios, mayor es tu responsabilidad de vivir conforme a esa palabra. Dios te demandará más a ti porque tienes más conocimiento de lo que se te ha enseñado. Mientras más principios de Dios tú conoces, más responsabilidad tienes delante de Dios de cumplirlo. Y si no lo haces, mayor será el juicio de Dios para ti que para aquellas personas que nunca lo obedecieron, pero nunca aprendieron los principios que tú sí aprendiste. Así que en primer lugar, el primer paralelo con esa metáfora que Jesús estaba haciendo de comer el pan de vida es precisamente ese. Tal como la comida es inútil a menos que se coma, la verdad espiritual tampoco hace bien alguno si no se interioriza. El segundo paralelo, comer es un impulso producido por el hambre.
a quienes están llenos no les interesa comer. ¿Qué quiere decir allí ese segundo paralelo? Lucas capítulo 5, el versículo 27 al 32. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Lucas 5, versículo 27 al 32 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nadie va al doctor, al hospital, y le dice: doctor, ¿sabe algo? He venido a que usted me chequee porque me siento sano. Hoy me levanté y me siento más fuerte que nunca. Siento que hay mucha energía en mí. Me siento vigoroso, doctor. Vine a que me chequee a ver qué me está pasando. Usted no hace eso nunca. Usted va porque se siente mal. Le duele la cabeza durante varios días y ya está preocupado. Ahora usted va para que lo revisen. Tiene un dolor de estómago extraño que nunca le había dado. Ahora usted va. En mi caso, bueno, le duelen los riñones y necesita un urólogo. Usted va al urólogo. Y cuando usted se siente bien, yo no voy al urólogo y le digo: ¿sabe algo? Vengo porque me siento muy bien de los riñones. Yo no hago eso. Jesús está diciendo: los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. En ese caso, los justos no necesitaban a un Mesías Salvador, sino los pecadores son los que necesitan el perdón. Pero ahora, ¿quién era justo en esta tierra cuando Cristo llegó? Nadie. El punto es que los fariseos que estaban criticando a los publicanos y a quienes estaban reunidos con Jesús, se sentían que ellos eran justos. Se sentían que no tenían necesidad de Cristo, de su verdad o de arrepentimiento alguno. Pero aquellos publicanos, aquellos rechazados por la sociedad, entendían su condición y allí estaban con Cristo. Este Leví que se menciona acá es Mateo, quien escribió el Evangelio de Mateo. Él es quien invitó a Jesús a su casa para el banquete. Y allá habían muchos que querían escuchar las enseñanzas de Jesús y entendían su gran necesidad de escuchar la palabra de Dios. Tenían hambre espiritual, tenían necesidad de escuchar la palabra de Dios. Los fariseos estaban de lejos. Aquel que se siente satisfecho con su pecado no vendrá a Dios, no tendrá necesidad de arrepentimiento porque en su naturaleza pecaminosa se siente bien. Son las personas que no tienen mucho interés en la iglesia, son personas que no tienen interés de la oración, no tienen interés de la lectura bíblica, pero ellos dicen que son cristianos. Cuidado, probablemente usted nunca creyó. ¿Cómo es posible que usted crea que es un hijo de Dios, pero usted pasa días enteros que ni mira la Biblia? Días enteros que usted no ora realmente. No hay en usted necesidad de aprender de Cristo. Ese segundo paralelo del que está hablando Jesús. Comer es un impulso producido por el hambre. Aquel que tiene hambre espiritual, ellos quieren comer la palabra de Dios. Pero quienes están llenos, ellos no se sientan a la mesa. Aquel que se siente lleno con su pecado no tiene interés alguno en venir a la iglesia para aprender de la palabra y que su vida sea transformada. ¿Sabe algo? La realidad de esto es que hay personas que se sientan dentro de la congregación pero no tienen ningún interés en mejorar o arrepentirse de nada. Incluso son tan orgullosos que piensan que no hay nada de lo cual tengan que arrepentirse. El arrepentimiento auténtico, que es para salvación, es continuo también. Te arrepientes cada día de tu vida. Cada día de tu vida le pides perdón a Dios por tus fallas, por tus pecados. A cada momento vamos a la presencia de Dios y reconocemos esa necesidad que tenemos de Él, de su verdad, de su palabra. Hambre de aprender, hambre de crecer, hambre de servirle. Por esa razón Jesús usa la metáfora del pan de vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Los hambrientos espirituales quieren comerlo. Pero aquellos que se sienten llenos con su pecado no tienen interés alguno en aprender de Jesús. Tercer paralelo. Cuando las personas consumen la comida, esta se hace parte de ellas por la operación del sistema digestivo del cuerpo. ¿Me oye?
Usted va, se sienta a la mesa, usted tiene hambre, si usted no come va a empezar a sentirse débil, le va a doler la cabeza, le va a doler el estómago, no va a estar bien, necesita alimentarse. Entonces usted va y comienza a degustar el alimento y el cuerpo comienza a recibir todos los nutrientes necesarios para que siga activo. Ahora bien, escuche, las personas pueden admirar a Cristo, estar impresionadas con su enseñanza y hasta lamentar su muerte en la cruz como una gran tragedia, pero mientras no se apropien de Él por la fe, no se harán uno con Él. Hay un pasaje que tú te sabes muy bien, pero que es necesario que lo leamos. No que lo recitemos, que lo leamos. Gálatas, capítulo 2, el versículo 20. Esta enorme verdad que el apóstol Pablo dice aquí. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, Pablo está diciendo en ese momento que él murió, así como Cristo murió en la cruz. Luego dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que su vida no la está viviendo él, sino que es Cristo quien vive a través de él. Ya no son sus deseos, ya no son sus placeres lo que él quiere satisfacer, ya ni siquiera son sus metas, ya no son sus objetivos, sino que son los objetivos de Cristo, la voluntad de Cristo, los principios de Cristo, los deseos, las metas de Cristo. Por eso y para eso vive Pablo. La vida cristiana consiste en morir con Cristo en la cruz, que Cristo sea quien vive en nosotros y a través de nosotros. Esa es la vida cristiana. Cuando hace algunos días un hombre me insultaba, después que el hombre molesto se fue, un hermano que estaba allí me dijo: pastor, no sé cómo usted no se bajó de la cruz. Yo lo miré y le dije: si me hubiese bajado de la cruz, eso significaría que nunca morí con Cristo. Porque una persona que muere con Cristo en la cruz no puede bajarse de esa cruz porque se murió. Si me hubiese bajado, significaba que yo estaba vivo todavía y no había muerto con Cristo. Es decir, no era cristiano. Esa expresión que en tantos cristianos usan: mira que me bajo de la cruz, solo es una muestra de la carnalidad en la que vive, el pecado que reina en su vida. No es Cristo viviendo a través de él, porque esa no es una expresión que Cristo usaría. Cristo nunca se bajó de la cruz, Él murió allí, resucitó de entre los muertos, que es totalmente diferente. Venció el pecado, venció a la condenación y venció a la muerte en la cruz. El apóstol Pablo dio muestra de eso. Esa es una gran realidad. Admirar a Cristo, estar impresionados con la enseñanza de Cristo, lamentar la muerte de Cristo como si fuese eso una gran tragedia, pero no apropiarse de las verdades acerca de Cristo no significa nada. Usted puede tener un gran conocimiento acerca de Jesús. Usted podrá decir: conozco toda la teología acerca de la redención, la expiación, la propiciación, justificación, santificación. Conozco eso a profundidad. Puedo dar una clase magistral sobre esas cosas. Y aún así, ser usted un hijo del diablo, un incrédulo. No es el conocimiento acerca de Cristo lo que te salva, es apropiarte de ese conocimiento, es renunciar a ti, es arrepentirte y es rendirte completamente a Cristo, de tal forma que tú te moriste y ahora solo Cristo es quien vive a través de mí y otras personas pueden ver a Cristo en tu vida. Pero cuando otras personas lo que ven en ti es la carne, cuando ven es tu orgullo, cuando ven es tu arrogancia, cuidado, hermano. Porque esas no son las características que identifican a una persona que se ha comido el pan del cielo. Cuidado. Cuarto paralelo. Comer requiere confianza. Nadie come conscientemente comida dañada o contaminada. Comer implica fe en que la comida es comestible. Así la metáfora del pan de vida implica creer en Jesús. Cuando Jesús está diciendo que hay que comer el pan de vida, lo que está diciendo es que tenemos que tener fe total en Él. Total. Usted llega a un restaurante y pide un plato de comida, el que a usted más le gusta, y se lo traen en un plato y se lo ponen allí, usted se siente y empieza a comérselo. Usted no vio quién lo hizo,
ni cómo lo hizo. Usted no sabe si estornudaron sobre ese plato de comida. Usted no lo sabe. Y eso pudo haber ocurrido. ¿Me oye? El mesonero agarró el plato de comida y estornudó sobre él. Y va y se lo lleva a la mesa. Y lo agarra y usted comienza a degustarlo. Y lo come y conversa con el otro y se ríe. Y allá va todo eso para adentro. Pero usted tiene confianza. Usted confía. Usted dice, esto me lo trajeron, me lo puedo comer. Usted dice, este es un restaurante lujoso. Esto no pasa aquí. Sí, cómo no. Ahora me echas una de Condorito. Comer el pan de vida implica tener confianza. Que Cristo es quien dice ser. Él es la verdad. Quinto paralelo. Comer es completamente personal. Nadie puede comer por otro. No hay tal cosa como comer por medio de un apoderado. Tampoco hay salvación por medio de apoderados. Usted se imagina que yo llame a mi esposa y le digo, voy a llegar tarde a casa, pero tengo mucha hambre, ¿puedes comer por mí? No tiene sentido. No tiene sentido. Aquellos que dicen, mi familia son salvos por la promesa. ¿Cuál promesa? No hay promesa en la Biblia de que tu familia se va a salvar. Mis hijos, bueno, ellos no son cristianos, pero ellos algún día lo serán porque están bajo la promesa. ¿Cuál promesa? La salvación es completamente individual. Tú debes cumplir con tu parte delante de Dios y predicarle el evangelio a tus hijos. Más aún, vivir la palabra de Dios para ellos, para tu familia, tu esposa, tus hijos. Vivir la palabra, demostrar con tu vida que Cristo es todo para ti, todo. No cambias tu tiempo por servirle a Cristo. Jamás vas a negociar tu compromiso con el Señor por ninguna otra cosa y vas a predicar esa verdad para que otros la aprendan y se arrepientan y puedan salvarse. No puedes comer por otro para que otro se llene y quede satisfecho. Eso es imposible. De ese mismo modo, es totalmente personal la salvación. Tú debes arrepentirte y tú debes creer y cada quien sobre esta tierra debe hacer lo mismo y tiene la responsabilidad de hacerlo. Vuelvo a repetirlo una vez más. ¿Es Dios soberano en la salvación? Sí. Él eligió desde el pasado eterno a todos los que Él en su decreto divino quiso que se salvaran. Pero la responsabilidad humana también le enseña en la Biblia. Por lo tanto, cada ser humano sobre esta tierra tiene la responsabilidad de arrepentirse y creer en Jesús. De lo contrario, ira para el día de la ira es lo que acumula. Ese es el evangelio que se predica. Jesucristo, el pan de vida, fe y arrepentimiento en Él. No un mensaje diluido como el que hacen muchos hoy. Arrepiéntete porque Dios te ama. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. La verdad es que si tú eres pecador, la verdad bíblica es esta: Dios te odia. Pero eso no le gusta a nadie, así que es mejor decir que Dios lo ama y con eso engañan a un montón de gente. Ahora bien, el Señor aquí en el capítulo 6, versículo 51, Él continúa definiendo el pan de vida como el que Él da voluntariamente por la vida del mundo. Y ahí es cuando Él habla de su carne. Hay que comer su carne. En Juan capítulo 10, en el versículo 18, dice el Señor Jesús sobre su sacrificio. Él dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Le voy a decir, porque Él quiso morir en la cruz. Nadie le quitó la vida a Cristo. Él quiso morir. Fue su decisión morir. Cristo murió en el momento que decidió morir. Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Por qué fue crucificado? Porque ese fue el consejo predeterminado por Dios el Padre. Todo lo hizo Dios en Cristo. Cristo, que es Dios, decidió todas las cosas como Él quiso que sucedieran. Él es Señor de todo y Señor sobre todo. Voluntariamente Él se ofreció en sacrificio. Lo hizo para salvar a quienes fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús está hablando de comer su carne, se está refiriendo proféticamente a su muerte en la cruz, pero las multitudes no entendían eso. Nosotros hoy podemos entenderlos porque tenemos una revelación más amplia que la que ellos tuvieron en esa época.
El precio de la redención es el ofrecimiento que Jesús hizo de su carne. La palabra redención significa comprar. Nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos perdidos. No había nada que pudiésemos hacer para librarnos de esa esclavitud, pero Cristo con su sacrificio en la cruz pagó el precio para que nosotros fuésemos libres de la culpa, libres del pecado y de obtener la salvación de nuestras almas. El precio no fue pagado al diablo, como muchas personas han enseñado. Jesús tuvo que morir en la cruz y pagarle al diablo el precio para que nos dejara libre del pecado y tener vida eterna. No fue así, porque la ofensa del pecado no fue hecha al diablo, fue hecha a Dios. No es el diablo el que está airado por el pecado, es Dios quien se airó por el pecado. Por lo tanto, el sacrificio es un pago realizado a Dios. Allí podemos hablar entonces de un sacrificio propiciatorio. Es un sacrificio que satisface las justas demandas de un Dios que está irado por la desobediencia y la rebeldía de la humanidad. Por eso es tan necesaria la muerte de Cristo en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos capítulo 6, en el versículo 23, era necesario que Jesús muriera, porque si Él no muere por nosotros, entonces somos nosotros los que tenemos que morir. Y si somos nosotros los que morimos, no hubiésemos resucitado jamás, porque no somos Dios. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo es el único ser humano justo en toda la historia humana, sin pecado alguno, y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para imputarnos su justicia. No hay de qué llenarse entonces de arrogancia. ¿Quién eres tú o qué soy yo? Todo lo hizo el Señor por nosotros, absolutamente todo. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios aceptó su muerte como el pago total por el pecado de la humanidad. Fue una expiación real, no una expiación potencial, real. El pecado de todos los elegidos, aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, fue pagado en la cruz por Cristo. Ninguna de las personas que Cristo escogió en el pasado eterno se perderán jamás, nunca. Así que lo primero que estamos tratando aquí en ese versículo 51 es esa. Jesús es la solución al verdadero problema del hombre. En segundo lugar, y en un marcado contraste con esta primera verdad, la incredulidad enceguece el entendimiento. La incredulidad enceguece el entendimiento. Y como dice en otro pasaje, el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Están esclavos al pecado y no puede resplandecerle la luz del Evangelio a menos que el Espíritu Santo de Dios obre y los convenza de pecado. Cuando Cristo se declaró a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo, cuando habló de su carne, allí la multitud, en lugar de entender a lo que se estaba refiriendo, quedó perpleja, sorprendida, confusa. Cristo no se refería a canibalismo, pero eso fue lo que ellos entendieron. Él estaba dando una ilustración física de una verdad espiritual, esa verdad que ya hemos ahondado. Después que Jesús dice eso, comenzaron ellos a contender entre sí. Fíjese allí en Juan capítulo 6, por favor, vamos otra vez allí, en el versículo 52. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Él se estaba refiriendo a apropiarse de Cristo, aceptar a Cristo en fe auténtica, en arrepentimiento, en negarte a ti mismo, morir a ti mismo, dejarlo todo para apropiarte de Cristo. De eso estaba hablando, pero ellos en su incredulidad comenzaron a entender todo de manera literal y confundidos todos, comenzaron a contender. Cuando dice contendían entre sí, la palabra se traduce como murmuraban unos entre otros acerca de lo que Jesús acababa de decir. Ellos peleaban, ellos reñían. Lo cierto es que la palabra tiene un significado de que ellos entraron en una disputa muy acalorada. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Era la pregunta que ellos formulaban. Estaban cegados e incapaces de entender la verdad espiritual que Jesús mismo les estaba dando. Jesús los estaba llamando a la fe en Él. Fíjese que Jesús no está diciendo, entiendan que los amo. Jesús no dijo eso.
Jesús les estaba diciendo, deben apropiarse de la verdad que les estoy dando, deben creer que yo soy el pan de Dios que descendió del cielo, yo soy el Mesías, el Salvador, el Señor de todas las cosas. Jesús los estaba animando a apropiarse de Él por medio de la fe que salva, la fe que siempre va de la mano con el arrepentimiento, la fe que te hace renunciar al pecado y doblegarte al señorío de Cristo. Sin esa fe es imposible apropiarse de Jesús. A eso se refería. En tercer lugar allí los versículos 53 al 59 del capítulo 6. La verdad que vemos allí es la siguiente. Comer el pan de vida significa creer realmente en Cristo y el hacerlo resulta en perdón de pecados y vida eterna. Repito otra vez eso. Comer el pan de vida significa creer realmente en Cristo y el hacerlo resulta en perdón de pecados y vida eterna. El versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo. Otra vez la frase de cierto en griego es amén y amén. Jesús usó esa frase repetidas veces en sus enseñanzas con el fin de llamar la atención a una verdad importante que él estaba a punto de decir. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y ahora viene y complica más el mensaje. No habían entendido el comer la carne y ahora Jesús les suelta otra verdad fuerte y era realmente más fuerte y la iban a rechazar mucho más rápido. Fíjese bien. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En lugar de suavizar el mensaje, lo endureció más. Pero ¿qué haríamos nosotros? No hay que ser tan duro. Hay que ser más suave, más amoroso. Hay que tratar de entender. Si están cometiendo pecado, no les confrontemos el pecado. Vamos a aceptarlo con todo y pecado, porque pobrecito, algún día entenderá. Así que dejemos que peque por un tiempo, que algún día se va a arrepentir. Bueno, convirtamos la iglesia en Sodoma y Gomorra, porque eso es el amor de Dios. ¿Me oye? Jesús fue más contundente con el mensaje. No lo suavizó. Ahora agrega el concepto escandaloso de beber su sangre. Era realmente un concepto escandaloso, porque para los judíos beber sangre era algo totalmente despreciable. En Levítico capítulo 17, versículos 10 al 14, beber sangre o comer algo que todavía tuviese sangre estaba estrictamente prohibido. Un judío no bebía sangre y no comía sangre definitivamente. Nada que tuviese sangre lo iban a comer. Y ahora Jesús les dice que hay que beberse la sangre de él. Fíjense cómo está la multitud. ¿Qué está diciendo este? Que me coma su carne y que me beba su sangre. Pero anteriormente estaban pidiéndoles más señales. Si tú eres Cristo, entonces alimentanos todo el tiempo. Danos comidas todo el tiempo. Así como Moisés, que alimentó a la nación de Israel en el desierto con el maná, ahora, bueno, alimentanos tú. Lo que hiciste allá, del otro lado del mar de Galilea, vuélvelo a hacer una vez más. Sigue alimentándonos. La multitud no estaba interesada en creer en Jesús. Ellos habían visto señales, pero el corazón de ellos estaba endurecido por el pecado, su entendimiento estaba entenebrecido por la incredulidad, llenos de prejuicio. No les importaba saber quién era Jesús, querían el beneficio de Jesús, y ahora que él habla de comer su carne y beber su sangre, ahora ellos se escandalizan. El rechazo abierto hacia Jesús. Jesús entonces no estaba hablando de beber literalmente el fluido de sus venas, como no estaba hablando de comer su carne literalmente. Las dos metáforas se refieren a la necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Su carne, porque su cuerpo sería sacrificado en la cruz, y su sangre, porque la derramaría para salvarnos de nuestros pecados. El término sangre con frecuencia en el Nuevo Testamento es una metonimia. Esa es una figura del lenguaje escrito, donde se usa una palabra por otra para ilustrarla. Por ejemplo, en el Getsemaní, cuando Jesús dijo, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, no estaba hablando de una copa literal. Se estaba refiriendo a la ira de Dios. El término copa en la Biblia es una referencia a la ira, al juicio de Dios. Así que copa es una metonimia. Se sustituyó por la palabra ira. De ese mismo modo, aquí sangre sustituye a la palabra muerte. Sangre es una metonimia del término muerte.
Cada vez que encontramos la frase la sangre en referencia a Cristo, se está refiriendo a su muerte en la cruz del Calvario. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Así que Jesús les estaba hablando en los términos que ellos podían entender. Como a Nicodemo, que cuando fue a hablar con Jesús aquella noche no entendía el mensaje. Jesús le dijo, si te hablo en estos términos y no me entiendes, imagínate si te hablo en los términos espirituales, menos vas a entender. Así que Jesús habló en los términos que ellos conocían, según la tipología y la sombra y las figuras del Antiguo Testamento. Jesús les estaba mostrando que todo aquello que ellos habían hecho, el tabernáculo, la adoración, el sacrificio del cordero, la sangre derramada, todo lo que se hacía, todo el sistema de adoración del Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo y a su muerte en la cruz. Esa era la forma en que las personas podrían ser salvas. La presencia de Cristo en esta tierra no solo era darnos un ejemplo de vida o que Él viniera como gran maestro y nos enseñara. Si Cristo se hubiese limitado solo a enseñarnos, si Cristo se hubiese limitado solo a ser un ejemplo de vida para nosotros y se hubiese marchado sin morir en la cruz, seguiríamos estando condenados. No habría forma de que nos salváramos porque no podemos vivir según las normas de Dios por nuestras propias fuerzas. No hay forma alguna de que te salves por obras. El pecado nos tiene atrapados. Era necesario que Cristo ofreciera su vida en la cruz. Todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todas las normas, todas las ceremonias realizadas, todas ellas apuntaban a Cristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso estaba hablando en los términos de comer su pan, su carne y beber su sangre. Pero no estaban dispuestos a creer. Para un judío simplemente era inaceptable que el Mesías tuviese que morir. El Cristo resucitado reprendió en el camino a Emaús a 2 de sus discípulos por su vacilación para aceptar la necesidad de su muerte. En Lucas capítulo 24, el versículo 25 al 26, nos dice que cuando Él iba con ellos por el camino, dice allí el versículo 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario que Cristo muriera. Todo eso se venía enseñando. Los profetas hablaban de eso. Todo el sistema de adoración hablaba de eso. Y aún el pueblo de Israel, los judíos, no habían entendido. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, en referencia a la crucifixión de Cristo, dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Porque a pesar de que a través de tantas sombras, tipologías y figuras que se les habló, aún así no entendían y tropezaban en la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que el Mesías Salvador que vendría iba a morir en un lugar de peor maldición? Eso no encajaba en su mente. En los versículos 53 al 56, Jesús hizo 4 promesas para quienes comieran su carne y bebieran su sangre. Leemos esos versículos. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, seguirían muertos. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La verdad de Cristo ahora aquí enseñada es, solo en Jesucristo hay perdón de pecados, solo en Jesucristo hay salvación. Lo que nosotros más debemos desear en esta vida es a Cristo. Un hijo de Dios no debería desear ninguna otra cosa que supere a Jesús. Entonces hay 4 verdades enseñadas aquí por el Señor. Número 1, quienes rechacen a Jesús no tendrán vida en ellos. Quienes se apropien por fe, esos tendrán vida. Rechazar a Jesús significa entonces rechazar la vida eterna, rechazar el perdón de los pecados, porque solo en Cristo hay vida y solo en Cristo hay perdón. Número 2, quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo. Pero esto no es una referencia a la cena del Señor como enseñan los católicos. Aquí no se estaba hablando de la cena, los judíos ni tenían entendimiento de la cena, por lo tanto Jesús no estaba hablando de eso. Nada que ver con la práctica de la cena del Señor que fue instituida después.
Aquí se refería a la fe en el Señor, fe que hace que nos sujetemos a su señorío, que seamos obedientes. Esa es la fe que nosotros debemos corroborar que tengamos. ¿Realmente tenemos la fe salvadora? En 2 Corintios capítulo 13, allí en los primeros versículos, el apóstol Pablo habla claramente a los corintios diciéndoles: evalúense, estudien su fe, a ver si realmente la tienen, a ver si es bíblica, a ver si realmente ustedes son salvos. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Realmente hemos comido la carne de Cristo? ¿Hemos realmente bebido su sangre? ¿Cómo sabes que lo hiciste? ¿Solo porque tú dices? Eso no es una verdad absoluta, tú no eres absoluto. Hay gente que es así. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque lo soy. Ah, eres el absoluto, infalible. Yo debo agarrar mi fe y llevarla a la Biblia. Si mi fe no está conforme a lo que la Biblia dice, mi fe no es bíblica y no soy salvo. La Biblia es la autoridad final, no yo. Tercera verdad: Cristo resucitará en el día postrero a todos los que comen su carne y beben su sangre. La muerte no se puede enseñorear de aquellas personas que han comido la carne de Cristo y han bebido su sangre. Cuarta verdad: Jesús dijo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, el sustento que da la vida de Dios en el creyente. Todo el alimento espiritual es de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La promesa es la unión vital con Cristo. Si tú realmente has comido la carne de Cristo y has bebido la sangre de Cristo, tú estás unido a Cristo. Es decir, tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Es la misma referencia que hizo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Esa es la vida cristiana. Pero ¿hasta qué punto eso es verdad en ti? ¿Hasta qué punto Cristo está viviendo en ti? En Juan capítulo 15, en el versículo 5, también Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire esta verdad: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cómo sé que Cristo permanece en mí? ¿Cómo sé que yo permanezco en Cristo? Debo dar fruto. Pero el fruto no es el que a ti se te ocurre. No, yo disfruto porque a mi modo de ver, según mi estándar, según mi ley propia mía, solo de mí, sí, yo doy el fruto. ¿Cuál? Bueno, yo soy buena persona porque yo soy buena persona, pues. No, el fruto que dice la Biblia, no el que dices tú. Lo manifiestas. El fruto que está en la Biblia, tú das ese fruto porque no es tu fruto, es el fruto del Espíritu Santo de Dios que debe manifestarse en ti, si es que está en ti. ¿Me oyes? No es posible decir que Cristo está en mí o que yo que soy un pámpano, estoy pegado a esa vid que es Cristo cuando no hay ningún fruto. Luego él dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Claro, si tú no estás pegado a la vid, eres un pámpano que no da fruto. Un pámpano que no da fruto porque está separado de él. Él dice: separados de mí nada podéis hacer. No hay fruto alguno que tú puedas dar porque no estás pegado a la vid. En tal caso debes comer su carne y beber su sangre. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17, Pablo es claro cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay gente que estaba en el mundo, tenía cierta forma de ser en el mundo, y así ellos llegaron a Cristo. Y ahora tú los ves en Cristo, tienen 40 años en Cristo, y luego tú los comparas con aquella persona que estaba en el mundo y es la misma. No hubo ninguna transformación, no hubo ningún cambio. Igual, el mismo orgulloso, arrogante, mentiroso, a lo mejor mujeriego, parrandero, escondido, pero ahí está todo eso metido. Escorpiones, culebras, cucarachas, todo eso ahí escondido. No hay ningún cambio. Mi profesor en el seminario decía: es imposible que llegue alguien a este salón y diga: profesor, llegué tarde porque me pasó una gandola por encima, tuve que devolverme a mi casa, a cambiarme, a bañarme y venirme a clase. Es imposible, decía él. ¿Ustedes creen que eso es posible? La clase decía: no. Él decía: no es posible que una persona se encuentre con Cristo y siga viviendo como cualquier mundano.
siga viviendo en su orgullo, en su arrogancia. Es imposible. Cristo en nuestra vida nos humilla, nos mata, morimos a Cristo de tal manera que ya no vivo para mí, ahora vivo para la gloria del Señor, para exaltar su nombre. No importa lo que hagan conmigo, Cristo es lo que más me importa. Ese es el deseo de un creyente. Charles Spurgeon decía: si la gente habla mal de mí, eso no me irrita, decía Charles Spurgeon, porque yo soy peor que lo que ellos dicen. Pero métase con Cristo y verá a Charles Spurgeon muy molesto. Pero hoy muchos cristianos son todo lo contrario. Si le hablan más de Cristo, no les importa, pero que le toquen un solo pelo a él. Se irritan, se molestan y no te hablan más. Ahora no te hablo. Eso sucede mucho. En Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el versículo 57, si lee conmigo, allí, versículo 57, Jesús dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es una verdad también enseñada en el versículo 26 del capítulo 5, donde dice Jesús que así como el Padre tiene vida en sí mismo, se le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Fíjese, Jesús tiene vida en sí mismo porque Él es Dios. Tener vida en sí mismo significa que es eterno, que siempre ha existido. Él no recibió la vida de nadie, Él siempre ha estado, su eternidad. Como Él es Dios y tiene vida en sí mismo, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder para hacer que todo aquel que esté pegado a Él tenga vida. Así que cuando tú crees en el Señor, tú tienes vida en Él. Cristo entonces concluye su enseñanza repitiendo los pensamientos de los versículos 49 y 50. Aquí en el versículo 58 dice Jesús: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Ahora fíjese, los que estaban allí, los judíos, le dijeron a Jesús: danos el pan y creeremos en ti. Danos maná como Moisés, que le dio maná en el desierto a la nación de Israel. Aliméntanos y creeremos en ti. Jesús les está diciendo: ese alimento no les puede dar vida eterna. En cambio, el pan que descendió del cielo, ese sí les puede dar perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, hay un marcado contraste. El ser humano siempre desea con todo su corazón triunfar en los negocios, triunfar en los estudios, triunfar en una empresa, sus propias metas que son efímeras aquí en esta vida. Con todo su corazón es capaz de darlo todo por eso. Ahora vamos a algo más pequeño. Las personas son capaces de dar cualquier cosa por meterse en una cola y comprar un paquete de harina, pan. Y allí los ve usted todo el día en medio sol, allí parados. No importa, es un solo paquete de harina, pan que les van a dar. Uno solo, pero no importa. 8 horas en la cola, en medio sol, calándose los gritos, los empujones, los insultos. Estar pendiente porque la situación se pone muchas veces bien acalorada, no solo por el sol, sino por el ánimo de la gente. Y ahí están hasta que por fin, cuando llegan de primeritos a la cola, se acabó la harina. No importa, al siguiente día se vuelven a arriesgar. ¿Me oyó? Y andan corriendo detrás del alimento porque es para ellos eso es muy importante. ¿Hasta qué punto somos capaces de hacer lo mismo para recibir el pan de vida que viene del cielo? ¿Hasta qué punto estamos interesados en aprender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas? Decimos que amamos a Dios con todo el corazón, pero tenemos los intereses puestos en cosas que son terrenales. Esa es la verdad. Puedes trabajar hasta altas horas de la noche, no importa, estresarte, no importa, si estás enfermo, no importa. Tú sigues enfocado en lo que estás buscando, que es de esta tierra, que es tu empresa, que son tus estudios, que es el negocio donde tú estás metido, cualquier cosa, tu familia, una novia, y luchas por eso y te esfuerzas y te sacrificas por eso, pero ahora, hoy, aquí, en este momento yo te digo, mide la cantidad de esfuerzos que haces por esta cosa y compáralas con los esfuerzos que tú haces para servirle a Dios y glorificar su nombre. Te aseguro que te quedas cortísimo, pero dices que amas con todo el corazón a Dios. ¿Se dan cuenta cómo están las prioridades del pueblo de Dios?
¿Se dan cuenta que nos parecemos muchos a la multitud que andaba detrás de Jesús solo para recibir el alimento diario, pero no les importaba un comino recibir el pan de vida que descendió del cielo? Y para concluir, la enseñanza de Jesús, en cierta forma, la podemos interpretar de esta manera: quien se afana por las cosas materiales morirá como murieron los israelitas rebeldes en el desierto. Quien come el pan que descendió del cielo vivirá para siempre. Pero a veces hay tanta insensatez que las personas dicen, bueno, voy a la iglesia, recibo el pan de vida y luego me afano con todo lo del mundo. Y ya tengo las dos cosas, lo del mundo y el pan de vida. No se puede servir a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a uno y amando al otro. Y generalmente siempre terminamos aborreciendo a Dios. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Solo en Cristo hay vida. Entienda cuál es el compromiso que usted tiene con Dios y sírvele a Dios con todo el corazón, y nunca, jamás negocie su compromiso con Dios por ninguna otra cosa. La semana tiene 7 días. Solo un día le dedicamos al Señor, y a veces en eso fracasamos también. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, la que hoy nos has dado. Que tu Espíritu Santo nos dirija para vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Que podamos ser un ejemplo de vida para otras personas. Que nos esforcemos, Señor, por la extensión del reino tuyo aquí en la tierra. Que hagamos como dijo Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el pan que descendió del cielo. Debemos apropiarnos de ti, Señor. Vivir por ti y para ti durante el resto de nuestras vidas en esta tierra, y luego para la eternidad en el cielo. Eso nos identifica como tu iglesia, tu pueblo santo que somos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.